Listo, entonces como les estaba comentando, hoy día vamos a ver lo que es bioelectricidad. Ese tema no es muy extenso, la verdad, así que no se preocupen, no vamos a hacer mucho tiempo de clase, pero sí, como les dije, vienen algunas preguntas que, bueno, la verdad es que es un poco de banco, pero sí deben llevarse algunos conceptos claves, porque esto ya lo van a ver más a fondo en lo que es fisiología. Ahí ya van a ver un poco más sobre todo lo que tiene que ver con la transmisión de impulsos nerviosos, ¿no? Sobre todo a través de las neuronas, que ya vamos a ver un poco de eso más adelante. Entonces vamos a comenzar hablando acerca del potencial electroquímico. Básicamente el potencial electroquímico corresponde a la cantidad de iones que se mueven a través de una membrana, ¿no? Entonces, para poder determinar esa cantidad de iones, vamos a tener dos factores o dos variables que van a intervenir. Es decir, que el potencial electroquímico va a depender básicamente de dos variables o dos factores. Primero tenemos la cantidad de canales que van a estar abiertos, que corresponde a lo que es la conductancia de membrana, y en segundo lugar vamos a tener la fuerza neta. Entonces, con respecto a la fuerza neta, esta va a ser la suma de dos fuerzas independientes. Uno, que es la fuerza de concentración, y en segundo lugar, la fuerza eléctrica. Con respecto a la fuerza de concentración, esta más que todo está dirigida a esa diferencia que va a haber en la cantidad de iones a ambos lados de la membrana, es decir, en el espacio intracelular y extracelular. Entonces correspondería a la diferencia de iones, tanto en el interior de la membrana, perdón, interior de la célula, como fuera de la célula. Y esta es la parte más importante que corresponde a la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica vendría a ser esa diferencia de voltaje entre el intracelular y el extracelular. Entonces, fuerza de concentración hace referencia a la cantidad de iones como tal, mientras que la fuerza eléctrica hace referencia a esa diferencia de voltaje. Ahora, un concepto bastante importante es que la fuerza eléctrica necesaria para poder evitar que estos iones se difundan a través de la membrana se puede hallar a través de una fórmula o una ecuación, la denominada ecuación Nernst. Esto es bastante preguntado, así que recuérdenlo, por favor. Cuando tú quieres calcular esa fuerza eléctrica que es suficiente para poder evitar que los iones puedan difundirse a través de la membrana, se puede hacer a través de esta ecuación Nernst. Entonces, no vamos a hacer más énfasis en esta ecuación porque la verdad tampoco lo toca su teoría, así que solo tienen que saber eso. Y esta ecuación básicamente también hace referencia a lo que es el potencial de equilibrio del ion, ¿no? Potencial de equilibrio. Listo. Entonces, fuerza neta va a ser la suma entonces de la fuerza de concentración que corresponde a la cantidad de iones y la fuerza eléctrica que corresponde al voltaje, que esa fuerza eléctrica suficiente para poder evitar esa difusión de los iones se puede hallar a través de esta ecuación, ¿no? La ecuación de Nernst. Y esto también corresponde a lo que vendría a ser el potencial de equilibrio. Entonces, eso es con respecto a la fuerza neta. Ahora, habíamos hablado también que el potencial electroquímico iba a depender de la conductancia de membrana, es decir, la cantidad de canales abiertos. Entonces, en este caso vamos a tener aquellos canales que pueden ser de diferentes tipos. Entre ellos vamos a ver estos tres más importantes. El primero corresponde a lo que son los canales sin compuerta. Entonces, son aquellos canales que, como no tienen compuerta, eh, van a permitir el libre tránsito de iones. El libre tránsito de iones, porque son sin compuerta. Luego, los canales dependientes de voltaje, como su mismo nombre lo dice, estos canales se pueden abrir o cerrar dependiendo del voltaje
de la membrana. Y en el caso de los canales dependientes del ligando, debe unirse o debe haber una unión entre el ligando como tal y su receptor. Por ejemplo, yo tengo, supongamos, los receptores de acetilcolina, entonces se une la acetilcolina y abre los canales, ¿no? Porque es una unión entre el ligando y el receptor. En los canales dependientes del voltaje, tiene que haber un cambio en el voltaje de la membrana a través de un estímulo electroquímico, y en los canales sin compuerta, como están sin compuerta, permite el libre paso de iones. Entonces, resumiendo todo, tenemos que el potencial electroquímico corresponde a la cantidad de iones que va a atravesar una membrana. Esta cantidad de iones va a depender de la cantidad de canales abiertos, que vendría a ser la conductancia de membrana, y la fuerza neta. La fuerza neta vendría a ser la suma de la fuerza de concentración y la fuerza eléctrica. Otro concepto que vamos a ver en esta clase corresponde a lo que es el potencial de membrana. Básicamente, el potencial de membrana va a ser esa diferencia de voltaje que va a haber en el intracelular, es decir, en el interior de la célula, y en el extracelular, es decir, fuera de la célula. Entonces, este cuadrado, bueno, aproximándose a un cuadrado, tenemos que este recuadro corresponde a lo que es la membrana. So, aquí corresponde a lo que es la membrana. Y esta membrana me está separando lo que es el espacio extracelular y el espacio intracelular. Entonces, aquí como observamos tenemos signos menos, en el interior signos menos, y en el exterior tenemos signos más. Esto no quiere decir que en el interior vamos a tener solo iones negativos, o que en el extracelular solo vamos a tener iones positivos, o cargas positivas y cargas negativas. Lo que pasa es que tanto en el intracelular como en el extracelular vamos a tener cargas o iones positivos y iones negativos, pero se pone aquí con el signo menos o signo negativo porque es lo que predomina. Entonces en el intracelular va a predominar las cargas negativas y en el extracelular va a predominar las cargas positivas. Por ejemplo, supongamos que estamos en el intracelular y tenemos 10 iones negativos. 10 iones negativos. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Pero también a nivel del intracelular vamos a tener, supongamos, 5 iones positivos. Entonces, como seguramente ya habrán visto en otras ocasiones, cuando tenemos un ion o un elemento con carga positiva, o una partícula con carga positiva y una partícula con carga negativa, estas se atraen, ¿verdad? De tal manera que al atraerse se van como que a bloquear, por así decirlo. Entonces, si tenemos 5 cargas positivas, se van a bloquear, ¿no? Porque tenemos 5 positivas con 5 negativas. Sin embargo, aquí vemos que aún quedan algunos iones negativos. De esta manera, por eso se dice que a nivel del intracelular predomina lo que es las cargas o los iones negativos. Pero no quiere decir que aquí no haya cargas positivas o iones positivos. Igual ocurre en el extracelular, solo que aquí va a predominar lo que es las cargas positivas. Entonces, regresando a lo que habíamos visto, este potencial de membrana corresponde a esa diferencia de voltaje que hay en el intracelular y el extracelular. Entonces, el potencial de membrana en reposo, como estamos hablando de voltajes, entonces va a ser menos 90 milivoltios. ¿Ok? Por otro lado, vamos a ver que a nivel intracelular va a predominar lo que es un ion bastante característico que corresponde a lo que es el potasio. Potasio. El potasio va a ser el ion que se va a encontrar a nivel intracelular. ¿Pero eso quiere decir que solo vamos a encontrar potasio? No, también vamos a encontrar sodio, vamos a encontrar cloro, etcétera, ¿no? Pero va a resaltar lo que es el potasio porque se va a encontrar en mayor proporción. Por su parte, a nivel extracelular,
vamos a encontrar predominando predominante va a estar el sodio. El sodio va a predominar a nivel extracelular. Entonces, potasio, intra, y sodio, extra. Entonces, ustedes se preguntarán, yo les había mencionado en varias clases que cuando había una diferencia en concentración, o una gradiente de concentración, entonces la gradiente iba a ir de un lugar donde había mayor cantidad o mayor presión a un compartimento donde hay menor cantidad o menor presión. Entonces, técnicamente, como aquí tenemos más sodio y aquí tenemos más potasio, aquí el potasio debería salir para poder compensar y aquí el sodio debería entrar para poder compensar. Sin embargo, justamente tenemos esa membrana que va a impedir esto. Esta membrana, como es una membrana semipermeable, entonces no va a permitir el paso del sodio ni del potasio. Sin embargo, va a haber ciertos estímulos que sí me van a permitir poder hacer esto, que ingrese el sodio, que salga el calcio, dependiendo de la función que quiera tener esta célula, ¿no? Entonces, básicamente eso. Tenemos nuestra membrana en reposo, es de menos 90 milivoltios. A nivel intracelular predomina lo que es el potasio y a nivel extracelular predomina lo que es el sodio. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Bueno, entonces continuamos. Otro término que también vamos a ver es lo que es la excitabilidad. Como aquí lo pone en la diapositiva, la excitabilidad es esa capacidad que van a tener las células para responder ante ciertos estímulos electroquímicos de suficiente intensidad. Entonces vamos a tener básicamente dos formas de excitabilidad. Uno lo que es la despolarización, que el potencial negativo intracelular, porque mencionamos que era de menos 90 milivoltios, se va a mover hacia cero. Es decir, que se va a hacer más positivo, ¿no? Y luego, en el caso de la hiperpolarización, el potencial negativo intracelular, que era de menos 90 milivoltios, se hace más negativo. Entonces aquí se hace más negativo. Y por ejemplo, aquí tenemos este gráfico que nos va a permitir poder ver justamente eso. Aquí el potencial de membrana en reposo lo ponen como menos 70 porque va a depender bastante de la literatura. Sin embargo, como estábamos viendo nosotros, en el curso lo vamos a considerar como menos 90 milivoltios. Entonces va a venir un estímulo, y este estímulo va a comenzar a despolarizar. Entonces, para que haya un potencial de acción, se genere un potencial de acción que me termine de despolarizar esta membrana, tiene que pasar un umbral de estimulación. Por ejemplo, viene un estímulo, me comienza a despolarizar la membrana, pero se queda ahí. Entonces, si no supera el umbral, ya no me produce todo esto, lo que vendría a ser el potencial de acción. Sin embargo, viene un estímulo, me comienza a despolarizar y me supera el umbral, entonces ahí ya se produce el potencial de acción y termina con la despolarización. ¿Y por qué estamos viendo que es despolarización? Porque vemos que está siendo positivo. Pasó de ser menos 90 a llegar hasta más 30 aproximadamente. Por eso esto lo conocemos como despolarización. Se hace positivo. Luego se llega al pico del potencial de acción y ocurre lo que es la repolarización, que este es otro término que vamos a ver, que en este caso el potencial que se hizo positivo ahora va a ser negativo, va a regresar a su potencial de membrana inicial o en reposo. Y aquí tenemos el otro término que habíamos visto de hiperpolarización, que en este caso el potencial de membrana es menos 90, y vemos que se hace más negativo, va a estar por debajo de menos 70, ¿no? Bueno, menos 90 en realidad. Y eso se conoce como hiperpolarización, porque el potencial de membrana de reposo se está haciendo más negativo. Entonces, tenemos nuestro estímulo, supera el umbral, se produce el potencial de acción, se despolariza mi célula o mi membrana, entonces quiere decir que se hace positivo mi voltaje. Ahora, en la repolarización, este voltaje llega a lo normal, llega al reposo, pero si hay una hiperpolarización, entonces este potencial de membrana se hace más negativo.
¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Bruno, ¿podrías volver a repetir la parte de... O sea, hay una línea que dice umbral de estimulación. Se supone que el estímulo sube hasta -70 y de ahí... No entendí esa parte. ¿Podrías repetirla, por favor? Sí, este -70 es tu potencial de membrana en reposo, porque algunas literaturas la consideran como -70, pero nosotros vamos a tomarlo como si fuera -90 porque es lo que indica la teoría, ¿no? De, del curso, básicamente. Entonces, como es -90, va a venir un estímulo y va a comenzar a despolarizar esta membrana. Por ejemplo, si llega solo hasta -55 y no lo pasa, entonces ya no se produce un potencial de acción. Pero si viene otro estímulo, me comienza a despolarizar mi membrana y supera el umbral, entonces ya se produce un potencial de acción y se termina de despolarizar mi membrana. Entonces, básicamente lo que quiero llegar es que el estímulo electroquímico que va a caer básicamente sobre la membrana o que va a interaccionar con la membrana tiene que superar el umbral para poder producir un potencial de acción. Si no lo supera, no produce un potencial de acción. Ya, ahora sí Ahora, entendí. Gracias, Bruno. listo. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, entonces continuamos. Ahora, esta parte sí es una de las más importantes de esta clase, que corresponde a las fases del potencial de acción. Y vamos a ver 5 fases. La fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4. Entonces, como les indicaba, aquí nuestro umbral de estimulación lo consideramos como -70, porque este es un gráfico que lo saqué de una clase de fisiología, y como física y fisiología se relacionan mucho, aquí vamos a ver que aquí sí el potencial de acción lo considera en reposo, lo considera como -90, como habíamos mencionado, y el umbral de estimulación -70, ¿no? Entonces tenemos nuestro potencial de membrana en reposo, que es -90, viene un estímulo, supongamos que llega un estímulo electroquímico, llega un estímulo, ¿y qué va a pasar? Mi membrana se va a comenzar a despolarizar. Supera el umbral y se produce el potencial de acción y se termina de despolarizar. Todo esto corresponde a lo que es la despolarización, porque el potencial de membrana pasa de ser -90 a +25. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay un cambio de voltaje. Porque como hay un estímulo electroquímico, ha producido que se abran los canales de sodio. Entonces aquí, en la fase 0, se abren, se abren los canales de sodio. Entonces, como se abren los canales de sodio, yo les dije que por diferencia de concentraciones, en el extracelular había más sodio y en el intracelular menos sodio. Entonces, para poder compensar esas concentraciones y equilibrarlas, comienza a entrar el sodio, como vemos aquí, en esta flecha roja que está señalando el ingreso del sodio. Comienza a ingresar el sodio y este intracelular, como era negativo, ahora se va a hacer positivo. Por eso pasa de -90 a +25 milivoltios. Eso corresponde a lo que es la fase 0. Luego, en la fase 1, este, este potencial de acción llegó a su pico, que era +25, y ahora va a comenzar a repolarizarse. ¿Y cómo se repolariza? A través de la apertura de los canales. Se abren los canales, pero en este caso de potasio. De potasio. Entonces, se abren los canales de potasio y comienza a salir el potasio, porque a nivel intracelular había más potasio y a nivel extracelular había menos potasio. Entonces, por diferencia de concentraciones, el potasio salía. Sale el potasio y como está perdiendo cargas, entonces se va a hacer negativo. Por eso pasa esta repolarización temprana de +25 a 0 milivoltios, ¿no? Y aquí vemos, hasta aquí llega, 0. Eso es la fase 1. Luego, en la fase 2, que corresponde a la meseta de repolarización, en este caso van a seguir abiertos los canales de sodio, de potasio. Siguen abiertos los canales de potasio, pero también se van a abrir los canales de calcio.
canales de calcio. Entonces, como están abiertos aquí los canales de potasio y calcio, ¿qué es lo que va a pasar? Es que no va a haber una ganancia ni una pérdida. Hablando de voltaje, porque si estamos hablando de iones, que está saliendo el potasio y está ingresando el calcio. Pero si hablamos de voltaje, vemos que no hay una pérdida o no hay una diferencia como tal, porque están abiertos los canales de calcio y están abiertos los canales de potasio. Entonces, a la par, ingresa el calcio y sale el potasio. Por eso se denomina meseta de repolarización y el voltaje oscila en 0 milivoltios. No hay un cambio de voltaje como tal. Luego, bueno, eso es la fase 2, ¿no? Luego, en la fase 3, ¿qué es lo que va a ocurrir? En la fase 3 ya se cierran los canales de calcio porque ya ingresó el calcio suficiente que necesita la célula. ¿Y qué pasa? En la fase 3 van a seguir abiertos los canales de potasio. Entonces, como siguen abiertos los canales de potasio, ¿qué va a pasar? Que el potasio va a seguir saliendo. Como vemos aquí, esta flecha indica que el potasio está saliendo. Entonces, esta fase 3 es corta, pasa de 0 a menos 90 milivoltios. Ahora, ustedes dirán, ya tenemos el voltaje de reposo, entonces hasta ahí acabarían mis fases de potencial de acción. Pero no, si bien estamos igual en voltaje que el potencial de membrana de reposo, ¿qué es lo que pasa? Ahora todo está intercambiado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el potasio, como ha salido, ahora predomina a nivel extracelular y el sodio ahora predomina a nivel intracelular. Entonces, yo les mencioné que a nivel extracelular predominaba lo que era el sodio y a nivel intracelular predominaba lo que era el potasio. Entonces, ahora se ha cambiado todo. Entonces, para poder regresar o restituir estos iones como debería ser, va a ocurrir la fase 4, que vendría a ser la bomba sodio-potasio ATPase. Aquí vemos esta bomba, que ¿qué es lo que va a hacer esta bomba? Esta bomba va a ser un transporte activo donde van a salir 3 sodio, 3 iones de sodio, e ingresan 2 iones de potasio. Y así se va a restituir ese equilibrio, ¿no? O bueno, lo que habíamos conocido como normalmente, que era que predomina el potasio intracelular y el sodio extracelular. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Bruno, disculpa, ¿puedes volver a explicar la fase 2, por favor? Sí, entonces, tenemos nuestro estímulo, me comienza a despolarizar mi membrana, supera el umbral, me produce un potencial de acción. Fase 0, despolarización. El voltaje pasa de menos 90 a más 25 milivoltios. Luego, fase 1, repolarización temprana. Se abren los canales de potasio, comienza a salir el potasio y mi voltaje se hace negativo. Bueno, se comienza a restar, ¿no? A disminuir. Pasa de más 25 a 0. Ahora, llega a 0 y se comienzan a abrir los canales de calcio. Entonces, está saliendo el potasio, está ingresando al calcio, no hay un cambio de voltaje. Y a eso se le denomina como meseta de repolarización, porque se mantiene ese voltaje de 0. Luego, en la fase 3, se cierran los canales de calcio. Entonces, como ya se cierran los canales de calcio, ya no va a haber esa meseta. El voltaje va a comenzar a disminuir porque siguen abiertos los canales de potasio. Entonces, el potasio va a seguir saliendo y va a comenzar a ser negativo, a lo que conocemos como repolarización. Va a ser negativo mi voltaje hasta llegar a menos 90. Entonces, llega a menos 90 y ya tenemos el voltaje inicial de lo que era el potencial de membrana en reposo. Sin embargo, ahora el potasio está predominando en el extracelular y el sodio en el intracelular. Pero lo normal es que sea al revés, que el sodio esté en el extracelular y el potasio en el intracelular. Entonces, para poder restituir esas concentraciones, actúa la bomba sodio-potasio ATPasa, que vendría a ser un transporte activo. Y esta bomba lo que hace es que va a ingresar 2 potasios y va a sacar 3 sodios. Básicamente eso. Por eso una de las preguntas más características es de quién depende la repolarización. Entonces, como hemos visto, la repolarización va a depender del potasio. Ahora sí quedó más claro.
Sí, mucho más claro. Muchas gracias, bro. Listo, entonces ahora vamos a ver ya con la última parte de este tema, que vendría a ser el tejido nervioso. El tejido nervioso vamos a encontrar básicamente dos tipos de células. La más importante y la más estudiada, la que dice ahí justamente su nombre, la neurona. Pero el tejido nervioso también va a tener otras células que se conocen como neuroglía o neuroglia. Lo que vamos a estudiar hoy día son las neuronas. Pero a grosso modo tenemos que mencionar que la neurona se va a encargar más que todo de generar, conducir y transmitir. ¿Transmitir qué? Conducir qué y generar qué? Impulsos nerviosos. Mientras que la neuroglía o neuroglia, que se va a encargar de sostener, de proteger y alimentar ¿a quién? A mi neurona. Entonces, como les dije, vamos a estudiar hoy día lo que es la neurona. Entonces, muy a grosso modo, hablando acerca de las partes de la neurona, que esto ya seguramente lo habrán visto en biología, se divide básicamente en soma, o también lo denominan coloquialmente como cabeza, axón, que también le dicen cola coloquialmente, y finalmente vamos a tener los teledendrones, que corresponde a esas terminaciones nerviosas que van a permitir la sinapsis con otras neuronas, ¿no? Entonces, como la neurona, ya hemos visto, es una célula, va a tener ciertas características que tienen en común todas las células. Por ejemplo, a nivel del soma vamos a encontrar ciertos organelos que también justamente lo habrán visto en biología. Por ejemplo, tenemos el núcleo, donde van a encontrar toda la información, ¿no? El ADN y todo lo que ya habrán visto. También vamos a tener otras organelas, como por ejemplo la mitocondria. Cabe resaltar que la neurona es una de las células que va a estar altamente en constante metabolismo, por así decirlo, porque este va a encargarse de transmitir, generar y conducir todos aquellos estímulos nerviosos, de tal manera que va a estar en constante actividad. Por ello es que va a tener bastantes mitocondrias, ¿no? Que se van a encargar de producir el ATP. Ahí vamos a encontrar lo que es el retículo endoplasmático rugoso, vamos a encontrar el aparato de Golgi y todas aquellas organelas que tienen todas las células, ¿no? Luego en el axón, aquí sí presten un poco más atención, la característica del axón es que va a conducir esos estímulos nerviosos. Y como vemos aquí, va a haber esta estructura que corresponde a lo que son las vainas de mielina. Esto que está de rojito, de rosado, corresponde a lo que son las vainas de mielina. Que ya vamos a ver por qué es importante que algunas neuronas tengan estas vainas de mielina. Y aquí, entre ambas vainas, vamos a encontrar una zona desnuda que va a ser denominada como nódulo de Rambier. Y la característica del nódulo de Rambier es que no va a tener mielina. Por eso vemos aquí que es una zona desnuda, que no tiene mielina. Ahora, como dato extra, esta mielina va a ser formada por las células de Schwann, como vemos aquí. Va a ser la que se van a encargar de producir o formar esta mielina, pero esto a nivel del sistema nervioso periférico. A nivel del sistema nervioso central, vamos a encontrar a los oligodendrocitos. Entonces, la célula de Schwann, como les dije, es una neuroglia o neuroglía que se va a encargar de formar la mielina a nivel del sistema nervioso periférico, pero a nivel del sistema nervioso central ya no se va a encargar esta célula, la célula de Schwann, sino que se van a encargar los oligodendrocitos. Eso como dato extra. Ahora vamos a ver por qué es importante que se propague en los estímulos nerviosos a través de una fibra mielínica y por qué una fibra mielínica va a ser diferente esta propagación. Entonces creo que no le puse para que se escuche, así que voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir.
Chicos, ¿me confirman si se escucha? Sí se escucha, Bruno. ¿Se escucha el video también? No, el No, video. el video no se escucha. A ver. ¿Ahora sí o nada? Hablaremos sobre la Sí, ahora ahora sí sí. se escucha. propagación del Bien, potencial vamos a de... retroceder entonces. En esta oportunidad hablaremos sobre la propagación del potencial de acción en un axón sin mielina. Un potencial de acción representado en forma de banda roja se propaga en una dirección a lo largo del axón. Durante un potencial de acción, el interior de la membrana celular se vuelve positivo en relación al exterior. Un potencial de acción genera corrientes locales que tienden a despolarizar la membrana inmediatamente adyacente al potencial de acción. Cuando la despolarización causada por las corrientes locales alcanza el umbral, se produce un nuevo potencial de acción adyacente al original. La propagación del potencial de acción ocurre en una dirección porque el área de la membrana recientemente despolarizada se encuentra en un periodo refractario absoluto y no puede generar un potencial de acción. Ya chicos, entonces básicamente lo que nos dice el video es lo siguiente. Tú vas a tener, a ver, De acción con relación al vas a exterior. tener tu potencial de acción, mejor dicho, tu estímulo, que va a comenzar a estimular, valga la redundancia, tu membrana. Y este estímulo, cuando supera el umbral, produce un potencial de acción. Entonces, ese potencial de acción se va a transmitir a través de toda la membrana, pero por segmento por segmento. Entonces, de tal forma de que la propagación del potencial de acción va a ser esta parte de la membrana, luego va a pasar esta parte de la membrana, va a pasar esta parte de la membrana y así sucesivamente. Entonces, esto en realidad va a ser un poco lento, bastante lento, a decir verdad. Y es por ello que para que la conducción o propagación del estímulo nervioso sea mucho más rápido, se hace a través de las fibras mielínicas. ¿Por qué? Porque la mielina, dentro de sus componentes, va a tener uno importante, que es la esfingomielina. ¿Cuál es la característica de esta esfingomielina? La característica es que va a ser un aislante eléctrico. Ser un aislante eléctrico. Entonces, ¿por qué es importante que haya un aislante eléctrico en el axón? Porque miren, esta esfingomielina va a actuar como aislante eléctrico, pero ¿qué quiere decir? ¿De qué forma actúa como aislante? Va a impedir que interactúen los iones del intracelular. Por ejemplo, tenemos nuestra membrana y todo lo que está aquí va a ser nuestro extracelular, ¿ok? Todo esto es el extracelular. Quiere decir que este aislante no va a permitir que los iones que estén en el interior interactúen con los que están en el exterior, de tal manera de que si no hay una interacción entre los iones del interior y el exterior, ¿cómo va a ingresar el sodio y cómo va a salir el potasio? Es decir, ¿cómo se va a producir la despolarización? En este caso no se va a producir, por ello es que es un aislante eléctrico. ¿Y por qué debe haber este aislante para que se produzca una buena propagación? Por lo siguiente, en los nodos de Rampier no va a tener mielina. Por lo tanto, si no hay mielina, a este nivel sí se va a poder despolarizar, porque sí va a haber una interacción entre los iones del intracelular y el extracelular. Es decir, que va a venir el estímulo y el potencial de acción se va a propagar así, saltando. Se va a producir saltando y así sucesivamente. Por eso es que se denomina como propagación saltatoria o conducción saltatoria. Y esto es mucho más rápido, porque ya no tiene que despolarizarme cada una de estas partes de la membrana, como habíamos visto en la fibra mielínica, sino que va saltando de nodo de Rambier a nodo de Rambier.
salta, 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 y así sucesivamente. Un dato característico es que se dice que esta fibra puede alcanzar una velocidad de 100 metros por segundo. Un ejemplo, que me lo hicieron a mí en su debido tiempo en fisiología, supongamos que mi neurona, la velocidad con la que se propaga mi neurona, mejor dicho, es, por ejemplo, en un segundo puede saltar lo que es un estadio de fútbol. Básicamente eso, en un segundo salta todo un estadio de fútbol. Hablando de largo, ¿no? Claramente. Y esa es la importancia de por qué esta conducción se debe hacer de esta manera, saltatoria. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, entonces ya vamos con la última diapositiva. Ahora vamos a ver lo que es el periodo refractario relativo y el periodo refractario absoluto. Para ello vamos a ver lo que es un periodo refractario como tal. Un periodo refractario vendría a ser eh, el periodo en que una célula excitable no va a responder a un estímulo y por lo tanto no genera un potencial de acción o un nuevo potencial de acción. Por ejemplo, para ello debemos hablar de dos términos que son bastante sencillos. Uno, lo que son los canales cerrados, y dos, los canales inactivos. Como su mismo nombre lo dice, los canales cerrados van a ser aquellos canales que están cerrados, ¿no? Entonces, como están cerrados, pueden llegar a abrirse. Se pueden abrir. Se pueden llegar a abrir. En el caso de los canales inactivos, estos canales van a estar abiertos. Entonces, como ya están abiertos, ya no vas a poder abrir algo que ya está abierto. Entonces, por eso se llama inactivo. Y vamos a verlo mejor en este gráfico. Tenemos nuestro estímulo, me comienza a despolarizar, supera el umbral, se produce el potencial de acción y se termina de despolarizar. A este nivel que estábamos hablando de despolarización, ¿qué es lo que ocurre? Que van a estar abiertos los canales de sodio. Entonces, como están abiertos los canales de sodio, va a estar inactivo. Quiere decir que si viene un estímulo muy fuerte y actúa sobre estos canales, no va a abrirlos porque estos canales están inactivos y están abiertos. Caso contrario ocurre en la repolarización. En la repolarización, ¿qué es lo que pasa? Mis canales de sodio están cerrados. De tal manera de que si viene un estímulo lo suficientemente fuerte para poder abrir estos canales, se va a producir un nuevo potencial de acción. Entonces, aquí en la despolarización, los canales los canales de sodio están abiertos, están inactivos. Por eso se denomina periodo refractario absoluto. Este periodo es aquel que si viene un estímulo muy fuerte, no va a producirme un segundo potencial de acción. Así sea muy fuerte, no lo va a producir, porque los canales están inactivos. En el caso del el periodo refractario relativo, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí los canales de sodio están cerrados, pero si viene un estímulo muy fuerte, sí puede llegar a abrir estos canales y producir un nuevo potencial de acción. Y a eso es lo que denominamos como periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. Un ejemplo para poder entenderlo mejor, supongamos que tenemos una puerta. Esta puerta, si está abierta y está transitando un montón de gente, si tú vas a querer ingresar, no vas a poder hacerlo porque hay un montón de gente que está transitando. ¿Qué pasa? Si tú comienzas a correr e intentas ingresar, no vas a poder tampoco porque hay mucha gente que está transitando. Ahora, tú tienes tu puerta y ahora la puerta va a estar cerrada. La puerta está cerrada, pero si tú traes un ariete contigo, tomas un poco de distancia y usas el ariete, vas a poder abrir la puerta porque estás aplicando mucha fuerza para poder abrirlo. Y eso lo conocemos como periodo refractario relativo. Y eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna duda.